Bien, vamos a avanzar en otro tema. Ayer el gobierno lanzó la política nacional migratoria encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toa, y en este sentido hay varias polémicas en torno a cómo esto se va a llevar a cabo. Ya se habla de el empadronamiento y de qué manera este está haciendo cada vez y avanzando más, sobre todo en la zona norte de nuestro país. Reunificación familiar son algunos de los aspectos que aborda este lanzamiento de la Política Nacional de Migración, y para eso vamos a hablar con Valesca Ureta. Ella es directora jurídica del Servicio Jesuita de Migrantes. Gabriela Hilliger está con nosotros a esta hora y la saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriela. Te había presentado como Valesca, que iba a estar en un principio con nosotros. Sí, está perfecta. Ahí hubo un cambio de rol, pero estamos muy contentos de estar acá, Fresi. Bueno, el tono es el mismo, ¿no? Decíamos que había aspectos que se habían abordado ayer en la política migratoria, en el lanzamiento que se dio a conocer en La Moneda, con aspectos que tienen que ver con tecnología de estándares internacionales. Esa era la idea, por lo menos decían las autoridades. Reunificación familiar, por otra parte, y este empadronamiento que ya está funcionando, sobre todo en la zona norte. Primero, el balance que hacen ustedes desde el Servicio Jesuita en torno al lanzamiento en general, ¿no? Con muchos de estos aspectos que ya están operando. Sí, a ver, yo creo que la Política Nacional de Migraciones era algo que estaba ansiado hace mucho tiempo, así que desde ya es positivo que esto haya ocurrido en un contexto complejo, donde a lo mejor se habían mezclado otros temas, pero que se lo hubiera... en el fondo se hubiera hecho el lanzamiento y no se postergara más, dada la urgencia que sentíamos que tenía. Yo creo que hay enfoques positivos, el subsecretario y la ministra hablaron de ejes, de principios. Yo creo que sí vamos a tener que estar observando cómo estos ejes, estos principios, esto mismo que tú hablabas, Fresia, la reunificación familiar, el empadronamiento biométrico, cómo esto va tomando ciertos procedimientos concretos. Yo creo que en el fondo hay muchas cosas orientadoras, principios, enfoques, ejes, que creemos que están en lo correcto, en la línea correcta, pero todavía en el fondo faltan cierta certeza y cierta información para ver cómo eso se implementa, cómo eso toma forma, aun cuando hubo ciertas medidas inmediatas que se anunciaron, pero muchas de ellas dependen de la discusión legislativa. ¿Qué medidas no han sido anunciadas por parte de las autoridades, Gabriela? O sea, por ejemplo, con respecto al empadronamiento, creo positivo que la ministra anunciase de que efectivamente frente a una eventual solicitud de regularización de una persona requiere estar empadronada. Eso era algo que no había claridad. Pero en el fondo, el empadronamiento lo que busca es que podamos identificar a todas las personas de origen extranjero que viven en Chile, ¿no? Para que eso ocurra, tienen que haber algunos incentivos y claridades con respecto a de qué deriva de dicho empadronamiento. O sea, en términos humanos, cuáles son los incentivos para poder empadronarse, y de esa forma podamos contar con esta información, que creo que es algo que es positivo y que en el fondo ayuda a la gestión de la migración en nuestro país. Claro, porque se puede pensar que este empadronamiento va funcionando bien y cómo está operando hasta ahora, pero con las personas que están entrando regularmente a Chile, ¿qué pasa con aquellas que no lo hacen, que no tienen sus papeles al día, que no lo han hecho de manera regular? Entonces, ahí ¿ese es una de las medidas que están al debe todavía? Claro, porque, a ver, el empadronamiento busca identificar precisamente personas que ingresaron en forma irregular y que algunas no tengan documentación de identidad, que es una realidad regional. Claro. Y también se anuncian en el fondo ciertas medidas con respecto a desarrollo económico, pero en general, de lo que se entiende a modo grosso, porque falta todavía más detalle, y ahí yo veo que también las autoridades están haciendo esta misma entrevista, es lidiar con una realidad que es inevitable asumir, que es que tenemos una cantidad de personas que viven en migración irregular. Creo que ahí correctamente hay enfoques humanitarios con respecto a niños, niñas y adolescentes, a mujeres víctimas de violencia de género, etcétera. Pero cómo en el fondo cómo la Política Nacional de Migraciones va a propender hacia la migración ordenada, segura y regular de esa población, que en el fondo llegó y no solamente se puede dar una respuesta en materia de expulsiones, porque ningún Estado puede expulsar a todas las personas que ingresan a sus países de forma irregular o que viven en situación irregular, y porque también hay muchos compromisos internacionales en materia de protección internacional que no podemos incumplir, no podemos caer en eso.
Y eso, por ejemplo, tiene un efecto con las otras naciones, porque ayer se hablaban también de lo que decíamos al inicio de esta conversación, tecnología con estándares internacionales, pero cuando no hay tratados regionales, por ejemplo, en esta materia, ¿de qué sirven esas tecnologías? Totalmente, y ahí usemos el caso de Venezuela, o sea, gran parte del tema fue que los venezolanos solían poder ingresar con sus documentos de identidad con una visa de turismo. Eso nos permitía registrarlos, saber quiénes venían, etcétera. De modo, cuando la política, ahí sí, no a lo mejor una política oficial, pero más global, sino que la medida concreta de exigirles una visa consular que de alguna manera rigidiza el ingreso por paso habilitado, repercute que los números, el fondo aumenta del ingreso por paso no habilitado. Entonces, finalmente, una parte muy buena es la coordinación regional, pero otra siempre tiene que ir a propender a mecanismos flexibles que le permitan a las personas ingresar de manera regular a los países. Y además, estas políticas migratorias más flexibles permiten que, si las personas no encuentran un trabajo o no pueden, en el fondo, proyectarse en un país, pueden salir sabiendo que pueden volver a ingresar si es que su proyecto personal se los permite. Entonces, yo creo que ahí, como vaya tomando forma esta política nacional de migraciones, de tal forma que tenga cierta flexibilidad y comprenda el fenómeno de la migración desde esa perspectiva humana, y yo creo que ahí puede ser que salgan cosas bastante positivas. ¿Qué pasa con lo tardía que acusan de la oposición? Porque evidentemente esta era una deuda que tenía el Estado de Chile, decía la ministra del Interior ayer, Carolina Toá, pero también una petición que se había hecho desde el gobierno y prácticamente en la mitad de una administración donde se agudizó, sobre todo en la zona norte, el aumento de personas que estaban llegando a la frontera. Vimos cómo estaban muchos desplegados en plazas o lugares públicos. ¿Es tardío en esto o evidentemente es lo que se ha podido hacer hasta ahora con lo que hay en la mesa, ¿no? Con todas esas personas que han entrado sin documentación, porque esa es una realidad, ¿no? Yo creo que como Estado de Chile, y eso va más allá del gobierno actual, también del pasado y muchos años anteriores, estamos llegando tardíamente a la gestión de la migración. Y estamos llegando tardíamente porque, a ver, esta política nacional de migración era un mandato de la ley 21.325 que está vigente desde febrero del 2022, pero nosotros teníamos anteriormente una ley de migración, el decreto ley 1094, que venía de 1975. Entonces, en el fondo pasamos de 1975 a febrero del 2022 sin una ley que modernizara las formas de ingresar y de migrar al país, que diera cuenta. Recién en el 2010 tenemos una ley de refugio que es una ley bastante buena, pero que tiene una deuda gigante en términos de implementación. Entonces, yo creo que como Estado de Chile tenemos que reconocer una deuda con esto. Tenemos que también no caer, ojalá, en algo que se cae mucho a nivel comparado, que es usar la migración de modo, y en el fondo deshumanizando lo que ocurre aquí, porque la migración es un fenómeno que ocurre a nivel comparado. No somos ni únicos por tener migración ni por tener que lidiar también con migración irregular, sino también tratar de... ¿Gabriela? Estamos con Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, para analizar precisamente esta Política Nacional de Migración que fue lanzada ayer por el gobierno, encabezados por la ministra del Interior, Carolina Toá. Vamos a ver si retomamos con ella, porque hay 10 puntos centrales o 10 ejes del trabajo que se presentó el día de ayer, que tiene que ver con lo que conversábamos con Gabriela, precisamente esta regularidad migratoria como eje fundamental, ¿no? Pero también un trabajo transversal, porque hay acá en uno de los puntos lo que tiene que ver con la integración e inclusión social, y aquí juegan varios ministerios y carteras roles específicos. Hay un desarrollo económico y productivo dentro de los 10 ejes, sujetos de protección especial, seguridad, control de fronteras y crimen organizado, que eran los puntos que abordábamos también con nuestra entrevistada el día de hoy, además de la integración de los chilenos que están en el exterior. Vamos a retomar con Gabriela Hilliger, ahora ya contigo, cuando hablabas, Gabriela, de tener incentivos para aquellas personas y para hacer el trabajo biométrico en la frontera particularmente. ¿Cuáles serían los puntos específicos de este incentivo para aquellos que llegan a Chile?
O sea, yo creo que, a ver, es positivo que ayer por lo menos se haya dado la certeza de que si alguien quisiera regularizar debe empadronarse, algo no sabía, pero también tener el manejo de información, cómo se va a cruzar la información del empadronamiento, tal vez con el tema de expulsiones, como que la gente tenga esa claridad, porque también hay mucha desconfianza con respecto a la participación en el proceso, o sea, y frente a eso, lo que más o sea, el éxito del procedimiento iría que las personas participen, se empadronen y así podamos tener esta información de la que hablaban las autoridades. Pero para eso tienen que darse ciertas claridades. Hubo alguna, pero tal vez requiere más formalidad y mayor desarrollo. ¿A qué se refería la ministra con eso? Y también con respecto a cómo va a operar esto con respecto a las expulsiones. Porque en el fondo también los países tienen que asumir que nunca van a poder expulsar a todas las personas. Ciertas personas suelen decir eso, pero eso también yo creo que hay que tener cuidado con las expectativas que se generan a nivel local y también cómo contribuye eso a la convivencia. Entonces, ¿cómo va a operar este empadronamiento en esas dos materias? Yo creo que es información que sería útil para el éxito del proceso. Bien, Gabriela Hediger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrantes, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias por el espacio, Teresa. Nos vemos.